Tardes, profesor. Tardes. Arrancamos nuestra última clase según el termómetro del, de la compu o la información de la compu me dice que tenemos 13 grados, pero se siente como de 5 más o menos. Bueno, este, tenemos hoy nuestra última sesión, nuestra última clase con la que concluimos este módulo de legislación nacional. Hicimos un amplio recorrido en estas cortas clases de 2 horas, bueno, pero aunque sea de 2 jornadas, un amplio recorrido en todo lo que tiene que ver con las normas introductorias a la ciencia jurídica, con lo que son las disposiciones constitucionales, cómo se construyen las normas, los elementos de las normas, ¿verdad? De, de las leyes, la relación entre las leyes y el sistema normativo, la relación entre ellas y el derecho, nociones de justicia, equidad. Hicimos una repasada bastante general de, de todo lo que es el ámbito jurídico y su manifestación por medio de la legislación. Y en esta última sesión de hoy, siguiendo el programa propuesto por la organización, eh, vamos a hablar de dos cuestiones, ¿no? Eh, que no tienen ya, a ver, digamos, una relación estrictamente con lo estrictamente hablando, con la legislación, sino que son manifestaciones, ¿m? de la legislación, como ser algunos aspectos fundamentales del derecho laboral, ¿verdad? Algunas cuestiones que entiendo yo la organización habrá diseñado, habrá incluido esto porque hacen a cuestiones fundamentales de ejercicio de los derechos de todos nosotros, ¿verdad? Entiendo que esto lo han hecho eh, salvaguardando la formación en cuanto a derechos, prerrogativas y atribuciones de todos los paraguayos, de los que hagan el curso, como trabajadores que somos, ¿verdad? Entonces, conocer un poquito las normas, unos principios que rigen el derecho laboral. Y por otro, también una importancia no menor es, y terminamos con eso, la normativa referente a una relación muy puntual, ¿verdad? Contemplada en el derecho, que es la relación del mandato, ¿verdad? Una relación jurídica que se denomina mandato, y el ejemplo por excelencia de esta relación jurídica es la que tienen o la que tenemos de repente con nuestros abogados, ¿verdad? Tenemos un mandante, un mandatario, o también podríamos hablar en términos generales entre los mandatarios y los mandantes en términos políticos. Podríamos eventualmente entrar a eso, ¿verdad? En términos políticos hablamos del mandatario en la figura de nuestras autoridades y los mandantes que seríamos nosotros, pero eso ya exigiría un contenido un poco más profundo, un poco más abultado, y en 2 horas no sería suficiente desarrollarlo. Entonces vamos a hablar solamente de lo que son las relaciones de mandato, tomando como ejemplo, las relaciones que solemos tener con nuestros abogados. ¿Qué utilidad va a tener eso? Bueno, para los que somos profesionales del derecho, sin duda nos va, y más que nada los que estén en el ejercicio de la profesión, o sea, que no estén ejerciendo ningún cargo público,
nos va a recordar, nos va a servir para recordar un poquito bueno, a qué nos atenemos, ¿verdad? Que tenemos, cuáles son las normas que nos rigen o que rigen nuestras relaciones con los clientes. Y a las personas que no estén en el ejercicio de la abogacía, bueno, saber un poco también cuando ustedes contraten a un profesional, cuáles son algunas normas generales que que regulan y que tienen que regir esa relación entre ustedes y sus abogados, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir entonces, a ver, la pantalla. Acá está nuestra lección de hoy, que sería esta. Acá nos quedamos, estaba revisando lo del mandato. Bueno, y hablamos en esta lección quinta y última de los principios del derecho laboral. Y vamos por supuesto, a regirnos o a tomar como punto de partida las disposiciones, ¿verdad? Normativas, estamos dentro de todo un curso de legislación nacional, entonces obviamente tenemos que echar mano de, de de las leyes, ¿verdad? De la legislación. Entonces tenemos la ley 213 del año 93, que es el Código Laboral o Código del Trabajo, que fue modificada en el año 95 por otra ley 496, modifica y deroga artículos de este cuerpo normativo. Entonces, queremos saber dónde están nuestros derechos como trabajadores, nuestras obligaciones como trabajadores y dónde están los principios que rigen esas relaciones laborales. Están en esta ley 213/93, que habla del Código de Trabajo. Bien, y lo primero que nos habla el programa del diplomado es sobre la duración máxima de la jornada. O sea, el diplomado lo que hizo fue hacer una lista de contenidos. O sea, obviamente no podemos hablar de todo el código laboral, así como tampoco podemos hablar de todo el código civil. Entonces, la organización hizo una lista de algunos puntos principales a fin de que los desarrollen. Y el primero que le interesa a a la organización es este de la duración máxima de la jornada. Y jornada, para eso tenemos que saber qué es jornada. O sea, jornada es un día, mediodía, es qué. Bueno, definiendo lo que implica el término jornada, decimos que es una jornada de trabajo efectivo, ¿verdad? Es lo que se entiende como tiempo durante el cual el trabajador permanece a disposición del empleador. Permanece a disposición del empleador. Ya, cuando esté eh, fuera del trabajo, hay situaciones en las que resulta mucho más fácil identificar cuando está fuera de disposición del empleador, ¿verdad? Cuando estamos en una institución pública, sabemos que marcamos el relojito de salida y ya no estamos a disposición del empleador. Cuando trabajamos en una fábrica, como estábamos viendo al comienzo, en esa primera semana que yo les mostraba una imagen de unos trabajadores formando fila para poner el dedo en el reloj marcador, cuando marcan la salida, los laboreros, ¿verdad? Los trabajadores en las industrias, las fábricas, por ejemplo, ya no están a disposición, eso no se considera jornada efectiva de trabajo. Hay, sin embargo, otras situaciones en las que sí se considera eh, o al menos es difícil establecer cuál es el límite. Un trabajo de asesoría jurídica, por ejemplo, asesoría interna en una empresa, y bueno, de repente hay veces que se arma una reunión a las 8 o 9 de la noche, un tema urgente que hay que atenderlo, y bueno, ahí, a ver, no es tan fácil entender cuándo comenzó y cuándo terminó
la jornada de trabajo efectivo, ¿verdad? Bueno, pero por regla general se entiende que jornada de trabajo efectivo es el tiempo, la fracción de tiempo, la porción de tiempo durante la cual el trabajador está a disposición del empleado. Bien, y el artículo 194 establece los límites a esa jornada efectiva, ¿verdad? El 194 dice en el Código Laboral, la jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá exceder, salvo casos especiales previstos en el Código, de 8 horas por día o 48 horas semanales. 8 horas por día o 48 horas semanales. Cuando el trabajo fuere diurno. Y de 7 horas por día, o sea, una horita menos, y 42 horas en la semana cuando el trabajo fuese nocturno. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo sabemos cuándo el trabajo es diurno y cuándo el trabajo es nocturno, ¿verdad? El trabajo va a ser considerado diurno cuando se realiza desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. ¿Mm? Y nocturno, el restante. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana va a ser considerado trabajo nocturno. Entonces se parte la jornada diaria de este lapso de 24 horas, ¿verdad? Se parte en dos y de 6 a 20 es un turno y de 20 a 6 el, el siguiente. ¿Cuándo es diurno y cuándo es nocturno? Tenemos entonces de 20 a 6 y de 6 a 20. Ahora, pueden darse situaciones en que hayan jornadas diurnas y nocturnas. Se denominan jornadas mixtas. ¿Por qué? Y porque son una mezcla. Ya, ustedes saben que de repente no pueden comenzar a la... Hay gente que entra a trabajar a las 9 de la mañana, después para una hora para almorzar o dos, quizás en el mejor de los casos, y después vuelve y sobrepasa las en algunas ocasiones esas horas, ¿verdad? O que de repente entra al mediodía a trabajar y está hasta las, qué sé yo, 10 de la noche, por ejemplo. O dobles turnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos situaciones en las que la jornada diaria y la jornada nocturna se entremezclan. Son entonces lo que denominamos jornadas mixtas, abarcan periodos de tiempo comprendidos en las jornadas diurnas y nocturnas. También para estas jornadas mixtas van a establecerse unos límites de 7 horas y media cuando sean diarias, ¿verdad? 7 horas y media por día y 45 horas en la semana, como máximo. 45 horas en la semana. Puede ser, no sé, una mayor cantidad de horas, no hace falta que estén divididas en la misma carga horaria de lunes a viernes, ¿verdad? Sino que, o de lunes a sábado, sino que queda eso a discreción del trabajador y del empleador, ¿verdad? Pero tiene este límite legal, ¿verdad? De 45 horas en la semana y 7 horas y media. Se pagará conforme a su duración dentro del respectivo periodo diurno y nocturno. O sea, se divide la cantidad de horas que se trabajó de día, que tiene un costo, ¿verdad? Y el trabajo nocturno, ustedes saben que tiene un costo mayor al de trabajo diurno, y entonces se descuenta la cantidad de horas, se suman aparte la cantidad de horas de trabajo nocturno, se suman aparte la cantidad de horas de trabajo diurno, y ahí se saca el pago correspondiente. Mm, Se puede elegir cualquier tipo de actividad laboral para incluirla en el trabajo nocturno y no. Eh, Hay una categoría de actividades que establece la ley y que dice, bueno, en estos casos
van a poder realizarse en jornadas nocturnas. Entonces no puede hacerse cualquier, ¿verdad? Y dice, en los servicios públicos de imprescindible necesidad, ¿cuáles son los servicios públicos imprescindibles? Por ejemplo, en los hospitales públicos. ¿M? Eh, Después, a ver qué otra actividad que hoy en día se presta. Bueno, la ANDE, por ejemplo, entonces, presta servicios públicos de imprescindible necesidad. Ustedes saben que de repente de noche hay una tormenta, se corta la luz y viene una cuadrilla a las 10, 11, 12 de madrugada de la ANDE, ¿verdad? Y se pone a trabajar para reinstalar el sistema eléctrico, ¿verdad? Bueno, son casos de imprescindible necesidad en que tenga que prestarse. Una escuela no puede, salvo casos especialísimos que suelen ser las situaciones de los adultos, ¿verdad? En proceso de alfabetización, pero por lo general las actividades escolares se establecen en horarios nocturnos, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Después, el B, la industria cuyos procesos técnicos exigiesen un trabajo continuo. Claro, hay industrias que de repente no pueden parar y tienen que tener, a lo mejor no en todas las facetas de producción, pero sí en algunas, tienen que tener gente trabajando inclusive en turno nocturno. Por ejemplo, un horno que no puede apagarse nunca, ¿verdad? Acería, ¿verdad? Entonces la acería no puede mantener el horno apagado porque sale carísimo volver a encenderlo y entonces tiene que haber una persona destinada a mantenimiento nocturno de esa condición. Y ya, como generalmente el horno de la acería está prendido, hay un trabajo de producción, una línea de producción nocturna que se rige por estas disposiciones, ¿verdad? Después el C, reparación e instalación de máquinas a efectos de no interrumpir el trabajo normal. O sea, hay veces que eh, se corrigen algunas maquinarias que tienen mucho uso durante el día y tienen algunos desperfectos que tienen que ser arreglados, corregidos, ¿verdad? Entonces, a fin de evitar entorpecer las actividades normales, cotidianas de la gente, separan las maquinarias de noche, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un principio que tendría que regir para las actividades prestacionales eh, de mantenimiento de los municipios o de la provisión de agua. Normalmente vemos que están, qué sé yo, los trabajadores de ESAP o de la municipalidad haciendo recapado a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, si entre semana, ¿verdad? Bien podrían, a fin de evitar interrumpir las actividades o dificultar el traslado de las personas, hacerlo de noche, ¿verdad? Pero bueno, la idea es más o menos esta con el tema de las máquinas, ¿verdad? Efecto de no interrumpir el trabajo normal, separan ciertas maquinarias de noche y bueno, se arreglarán ahí. Eh, Daños inminentes por accidentes imprevistos o de necesidad evidente. Bueno, en esos casos se, se justifica que de noche tenga que hacerse alguna actividad reparadora. Y los trabajos, perdón, que deben ser realizados en hora nocturna conforme a su naturaleza. Ejemplo clásico, un guardia de seguridad, ¿verdad? Entonces, guardia, normalmente, sí, cierto, suele estar de día, pero por su naturaleza, que es precautelar el patrimonio o la seguridad de algunas personas, bueno, tiene que trabajar de noche. La autorización se acordará siempre que en todos estos trabajos no puedan realizarse por su índole en la jornada diurna. O sea, tiene que demostrarse que no puede hacerse de día, o sea, que se cumple con estas exigencias y ahí se autoriza al inicio de jornadas nocturnas. Duración máxima de las jornadas en casos de trabajos insalubres o peligrosos, como el que estamos viendo en la imagen acá del compañero trabajando en una antena altísima. Cuando el trabajo debe realizarse en los lugares insalubres o que por su naturaleza ponga en peligro la salud o la vida de los trabajadores en condiciones penosas
o en turnos continuos o rotativos. Esas son la descripción de lo que es un caso de trabajo insalubre o un trabajo peligroso, ¿verdad? Tiene un máximo de 6 horas diarias. Recordemos que era de 8 la, la jornada. En el caso de casos insalubres, con la hipótesis de insalubre peligroso, baja a 6 o 36 semanales. Pero, acá viene la corrección, se debe pagar el salario correspondiente a una jornada normal de 8 horas. O sea, cuando sea un trabajo insalubre peligroso, se trabaja durante menos tiempo por motivos obvios, o sea, de exponer menos a la posibilidad de sufrir un accidente o de sufrir algún perjuicio en esas condiciones insalubres, pero se abona como si fuera una jornada normal. Mm. ¿Quién nos dice si este trabajo es insalubre o es peligroso? Una institución pública dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que se llama Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional. ¿Mm? Una dirección dependiente de la rama de salud del Estado. Y esto se hace a instancia del empleador o también del empleado. De repente puede ser que el empleador no le diga, mira, acá esto que vos estás haciendo de subirte a cambiar un foco en una antena altísima, no, nada, es un trabajo normal, ¿verdad? Y después resulta que el compañero de trabajo viene y te sopla, no, ¿sabes qué? Eso se considera, averigua un poquitito, porque eso puede ser considerado un trabajo peligroso, ¿verdad? Y ahí uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ser peligroso? Ya sé que es peligroso. Bueno, pero te tienen que pagar, tenés que trabajar menos y te tienen que pagar igual como una jornada normal de trabajo. Entonces, en ese caso, en esa hipótesis, puede ir el trabajador mismo a esta dirección a pedir, hey, yo quiero que este trabajo que estoy haciendo lo declaren como peligroso. Al ser declarado como peligroso, se modifica la relación laboral por cuanto que el trabajador tiene que abonar por una cantidad de horas estándar, ¿verdad? Las horas normales, aunque el trabajador haya eh, trabajado menos horas y todo siempre dentro del límite máximo de horas para esta categoría de trabajo. ¿Qué sucede si se tiene que trabajar más y las partes están dispuestas a eso? Esto es un caso muy común en que de repente, bueno, tenemos 8 horas diarias, pero el trabajo es tan intenso y aparte, qué sé yo, de repente hay que trabajar para producir más y el resultado de lo que se produzca puede generar bonificaciones para los trabajadores, o un plus o un extra, ¿verdad? Famoso por meta alcanzada, ese tipo de cosas. Bueno, en ese caso puede darse la situación de que 48 horas semanales no alcancen, ¿verdad? O que 8 horas diarias no sean suficientes. Y entonces, ¿qué harán las partes, verdad? A ver, si entra a las 8 de la mañana un empleado, o qué sé yo, entra a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, no alcanzan, y le dice, mira, si te quedas hasta las 8 de la noche, ahora, porque tenemos que entregar esta cantidad de mercadería, y si te quedas trabajando y producir hasta las 8 de la noche, te pago un plus otra vez. O lo que vendamos, repartimos otra vez una parte entre todos. Bueno, a las dos partes le interesa. Al productor le interesa y al empleado, o sea, al empleador le interesa y al empleado también. Bueno, entonces, cuando por circunstancias especiales deban aumentar las horas de jornada, este trabajo será considerado extraordinario. O sea, el aumento de las horas de jornada. ¿A efecto de qué? A los efectos de su remuneración, y en ningún caso podrá exceder de 3 horas diarias ni sobrepasar en total 57 horas por semana, salvo excepciones otra vez, ¿verdad? Salvo excepciones otra vez. O sea, la jornada normal es de 8:48, se puede extender de 8 horas diarias
a 11 horas diarias y otra vez esa circunstancia admite excepciones. O sea, puede haber más jornada, o sea, jornada de trabajo de más de 11 horas diarias. Y dice el artículo 203. Las jornadas extraordinarias, o sea, estas de las que acabamos de hablar, de 3 horas como máximo, podrán exceder los límites legales de 3 horas diarias y 57 horas por semana en dos circunstancias. Uno, en caso de fuerza mayor o en caso de accidentes o peligros graves que amenacen la existencia de las personas o la empresa. Entonces, estas son dos circunstancias en las que, aún habiéndose previsto las horas extras, pueden extenderse en más la cantidad de horas de trabajo y que obviamente tienen que ser calculadas de forma extraordinaria también. En caso de fuerza mayor y accidente médico. ¿Qué sucede si se tiene que trabajar más y las partes están dispuestas a eso? Dice el artículo 202. El trabajador no estará obligado a prestar servicios en horas extraordinarias, salvo en los siguientes casos. Y acá tenemos eh, un régimen de situaciones en que hay una obligación de trabajar hora extraordinaria. Primero, de accidente ocurrido o riesgo inminente al solo efecto de evitar trastorno en la marcha regular de la empresa. En caso de reparaciones urgentes de máquinas o locales de trabajo. Una hipótesis temporal para hacer frente a trabajos de urgencia o demandas extraordinarias, es el caso que yo les decía. De repente el dueño de la empresa sabe que hay muchos pedidos y le dice a los trabajadores, bueno, vamos a quedarnos más tiempo y entonces cubrimos toda la demanda extraordinaria, o sea, fuera de lo común, y ahí va a haber un plus, una recompensa para los que se queden a trabajar, ¿verdad? Y el último caso, por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa, fundado en criterios de colaboración para fines de interés común de la empresa o de los trabajadores. Bien. Hay exclusiones en la limitación de las jornadas máximas. Mm. O sea, están fuera de la limitación, significa esto. Fuera de los límites de jornada máxima. ¿Qué significa? Que pueden trabajar más de lo que establece la ley en cantidad de horas. Primero, los gerentes, jefes, administradores en relación de dependencia y los empleados no sujetos a la fiscalización inmediata. Después, los serenos, vigilantes y demás trabajadores que desempeñen funciones discontinuas o que la naturaleza de la labor eh, requiera su sola presencia. En tercer lugar, los que cumplan su cometido fuera del local donde se halle establecida la empresa, como agentes y comisionistas que tengan carácter de empleado. ¿Quién, por ejemplo, entra en este caso que ustedes habrán visto 1000 veces? Los visitadores médicos. Los visitadores médicos que ustedes ven que todo el día están, cada vez que usted va a un consultorio, ven que hay uno sentado con el maletín ahí esperando horas a que lo reciban. Bueno, y sale de ese consultorio, después de haber hablado con el médico, va al siguiente consultorio y de nuevo se queda. O sea, hace oficina en los consultorios, ¿verdad? Bueno, este sería el caso del literal C. Y él le dice los que realizan labores que por su propia naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo, tales como las labores de servicio doméstico y el trabajo rural. Los descansos están previstos en la ley, ahí están regulados por la ley, por el Código del Trabajador. ¿Qué dice? Después de la terminación del tiempo de trabajo diario, se concederá a los trabajadores un periodo de descanso ininterrumpido de 10 horas por lo menos. ¿Bien? Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso semanal que normalmente es el día domingo.
Esto puede modificarse en las siguientes condiciones y siempre con carácter excepcional. Primero, ¿cuáles son las excepciones? Los trabajos no susceptibles de interrupción por la índole de necesidades que satisfacen, por motivo de carácter técnico o por razones que determinen grave perjuicio al interés público o a la misma empresa. B. Labores de reparación y limpieza de maquinarias, instalaciones o locales industriales o comerciales que fuesen indispensables a fin de no interrumpir las faenas de la semana. Y C. Trabajos que eventualmente sean de evidente y urgente necesidad de realizar por la inminencia de daños, accidentes, caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias transitorias inaplazables que deben aprovecharse. Por ejemplo, una empresa tiene la concesión de una ruta y por esa ruta cruza esa ruta un arroyo y la concesionaria tiene por contrato la obligación de mantener el puente que cruza el arroyo en condiciones. Bueno, de repente hay una de estas tormentas gigantescas que solemos tener y lo hace desaparecer el puente. Bueno, y tenemos eh, un caso de accidente, ¿verdad? Una fuerza mayor, y aparte tenemos un claro caso de afectación pública, ¿verdad? Afectación de terceros. O sea, si no se quedan trabajando más de la hora los albañiles que tienen que reparar ese puente, probablemente se pueda producir un accidente y el interés público se vea afectado por la alteración de la ruta, porque, qué sé yo, se le expone al peligro, porque no hay señalización, no se está arreglando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esas son las situaciones que justifican estas excepciones a los límites máximos. Días sábados. ¿Qué pasa y cómo se regula el tema de los días sábados? Con el objetivo de los descansos de los días sábados, por acuerdo entre las partes, podrán distribuirse las 48 horas semanales de trabajo, ampliando la jornada ordinaria. ¿Se acuerdan que la jornada ordinaria era de 8? Entonces, lo que puede hacerse es incluir el sábado, ¿verdad? Ampliando la jornada ordinaria. Esta ampliación no constituirá trabajo extraordinario. Le hacemos salir un poquitito antes los lunes, le descontamos una hora, ¿verdad? Entre semana y esa hora que le descontamos entre semana la juntamos todo el día sábado y ahí se completan las horas semanales. ¿Ok? Esto no constituye trabajo extraordinario, ¿m? Porque está siempre dentro del límite semanal. Y con relación a los descansos, establece también la ley que los días feriados también son obligatorios. Luego nos habla la ley de las vacaciones anuales remuneradas. Dice, todo trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo empleador, cuya duración mínima es hasta 5 años de antigüedad, después de haber empezado a trabajar en la empresa. Tenemos derecho a 12 días hábiles corridos. 12 días hábiles corridos. O sea, son 2 semanas y un poquito más. Eh, Más de 5 años y hasta 10 años de antigüedad, 18 días hábiles corridos. Más de 10 años de antigüedad son 30 días hábiles corridos y las vacaciones comienzan a correr un lunes o el siguiente día hábil si es que ese lunes fuere feriado. Una aclaración importante que hay que hacerla es que la determinación del servicio anual, el trabajo prestado anualmente, se hace contando el periodo de trabajo efectivo del empleado o del trabajador, desde que se inició la relación laboral y no con el año calendario. ¿Se entiende esto? Si nosotros comenzamos a trabajar en diciembre
de este año, listo, vamos a tener que computar el servicio anual desde diciembre de este año, no desde el 1 de enero del año que viene para contar la cantidad de años, ¿verdad? Porque, y esto, por más que de repente parezca obvio, entiendo que pueda parecer obvio, pero se da para el caso en que, y no es poco común que algunos empleadores avivados digan, no, 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 pero vos tenés que trabajarte estos 3 meses, pero se cuenta el año desde enero. Y ahí recién, cuando cumplas los 5 años, tenés derecho a tus 12 días. No, no. Se cuenta desde el momento en que se inició la relación laboral. Entonces no se dejen engañar por eso. ¿Cómo contar en los trabajos irregulares este tema de las vacaciones anuales remuneradas? Mm. En las labores en que el mismo trabajo no se efectúe con regularidad todo el año, se debe considerar como cumplida la condición de continuidad cuando el interesado, o sea, el trabajador, haya trabajado durante un mínimo de 180 días en el año. ¿Mm? O otra forma de medir lo que no tiene que ver con la cantidad de horas trabajadas es el salario percibido. Y que en ese caso los trabajos contratados a destajo cuando el trabajador haya percibido el importe mínimo de 180 salarios. Percibirá el importe de las vacaciones proporcionales al tiempo trabajado. Entonces hay dos formas de calcular. Una en base a la cantidad de horas trabajadas en el año, días, perdón, trabajadas en el año, y la otra forma de calcularlo es acorde a la cantidad de salarios percibidos. ¿Cómo se calcula el salario para las vacaciones? Para calcular el monto que el trabajador debe percibir con motivo de sus vacaciones, se tiene en cuenta el salario mínimo legal vigente al momento del uso de las vacaciones o el salario que entonces recibe el trabajador si es superior al mínimo legal. Dos cosas para aclarar. Primero, el salario mínimo que está mencionado acá al final es algo que de repente tenemos que recordar los empleadores, ¿verdad? Es el salario mínimo, no el salario máximo. Significa que ese monto establecido por el Estado es el mínimo que se le tiene que pagar. Puede, por supuesto, pagarse más. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que le pagamos el salario mínimo a un secretario y de repente que nos venga a pedir un aumento es como que un cachetazo. No, no, pero ¿cómo si yo ya te pago el salario? No, no, no. Lo que estamos pagando es el mínimo del mínimo previsto en la ley, la norma, para los trabajadores. O sea, es de ahí para arriba. ¿Se puede pagar más? Por supuesto que se puede pagar más. Por supuesto que se puede pagar más. Bien, entonces, ¿cómo se calcula o qué va a pasar si de repente el salario mínimo es de 2.300.000 ahora, en julio, y al momento de pedir mis vacaciones, subió, digamos, en enero del año que viene, quiero salir de vacaciones y sube a 2.800.000? Bueno, lo que establece la norma es que el que se va a considerar para las vacaciones pagadas es el salario al momento del uso, ni siquiera al momento de la solicitud, porque puede darse el caso, y generalmente es así, que nosotros decimos, bueno, voy a pedir ahora ya mis vacaciones para que me autoricen dentro de un mes. Puede darse que entre el pedido de las vacaciones y el uso de las vacaciones, a ver, yo voy a pedir en noviembre ya mis vacaciones para enero, porque a fin de año se armó un despelote, se juntan todos los pedidos, entonces yo quiero pedir tranquilo para que me autoricen, pero igual no tengo apuro y pido un mes antes luego, mes y medio antes. Bueno, puede darse que la diferencia, el aumento del salario se dé entre el pedido del salario y el momento en que efectivamente salimos de vacaciones. Bueno, lo que se va a tomar en cuenta es al momento del uso de las vacaciones. Fíjense, no es ni siquiera al momento en que se solicita, sino que es al uso de las vacaciones.
El salario debe abonarse por anticipado a la iniciación de las vacaciones cuando sea posible, porque también puede darse el caso en que justo pedimos, siguiendo mi ejemplo, pedimos las vacaciones en finales de noviembre, ¿verdad? Y el incremento del salario se dio en enero o los primeros días de enero. Bueno, entonces en ese caso no puede abonarse por anticipado porque hubo una modificación, ¿verdad? Lo que va a hacerse es pagarse la diferencia. Si el contrato termina sin haberse hecho uso de las vacaciones, se las compensará en dinero. O sea, nosotros trabajamos 5 años y esos 5 años no salimos nunca de vacaciones. Y hay gente así, de repente dice, no, no, no necesito, pues al final no me voy a ningún lado, etcétera, etcétera. Y bueno, termina un tiempo prolongado de años y no salió de vacaciones. Con los fines de semana ya les, fines de semana y feriados ya les es suficiente. Bueno, si el contrato, la relación laboral termina sin haberse hecho uso de las vacaciones, se las compensará en dinero en base al salario actual. Y el monto será doble cuando la compensación debe abonarse por despido ocurrido después del periodo de goce. En un caso en que se agrava la situación del pagador, digamos, mm, en caso del despido. Si el contrato termina antes de un año, por causa imputable al empleador o al patrón, como quieran llamarle, el trabajador tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional por vacaciones. No trabajó un año, trabajó 8 meses. Bueno, primero se hace el cálculo de cuánto le correspondía, cuántos días le correspondían de vacaciones, ¿verdad? Y con base en ese cálculo se pasa a dinero, porque acuérdense que acá teníamos en el A, ¿verdad? Dice el periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo. ¿Mm? Después de cada año de trabajo. Y hasta 5 años, 12 días. ¿Verdad? Entonces hay que hacer el cálculo proporcional y eso se va a utilizar para el pago de las vacaciones. Forma de otorgarse las vacaciones. La época de las vacaciones debe ser señalada por el empleador, a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se tiene derecho a vacaciones. Las vacaciones deben ser conseguidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio de efectividad del descanso. O sea, si saliste de vacaciones, que no te estén llamando, che, ya sé ni que está de vacaciones, pero vení un ratito para hacer esto. ¿Ok? No, no se puede hacer. Eh, para lo cual se tiene que establecer turnos para que otras personas cubran a ese trabajador que está de vacaciones, si no prefiere cerrar el establecimiento. El empleador dará a conocer por escrito al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en que se le concederán las vacaciones. ¿Por qué tiene importancia esto? Y porque esto ayuda también a ver o a tener una idea del cálculo para las vacaciones pagadas, ¿verdad? En esos 15 días, recuerden, puede darse la modificación del salario mínimo y eso varía el cálculo de las vacaciones pagadas. Doble pago sin acumulación. Cuando las vacaciones sean otorgadas después del plazo de goce, el empleador pagará al trabajador el doble de la respectiva remuneración sin perjuicio del descanso. O sea, el empleador le decía, bueno, en enero se piden las vacaciones, pero se las dio en mayo. Y bueno, se le tiene que pagar el doble de la remuneración por vacaciones sin perjuicio. O sea, le tiene que dar el doble y aparte darle las vacaciones. Y la regla general de que las vacaciones no son acumulables, por regla general. ¿Qué significa? No, yo no salí ahora en 2024. Y 2025 tampoco voy a salir porque, no sé, mi familia se va a otro lado, yo me quedo solo y ¿para qué voy a sacar vacaciones? Entonces voy a juntar mis vacaciones de este año con lo del año que viene, así van a ser más. Bueno,
por regla general, no se pueden acumular las vacaciones. ¿Ok? Sin embargo, a petición del trabajador, ¿m? A petición del trabajador, podrán acumularse por 2 años siempre que no perjudique los intereses de la empresa. Entonces, eventualmente, bueno, puedo pedirle al empleador, déjame acumular esta vacación el año que viene, bueno, voy a salir, voy a quedar nomás a trabajar, me voy a poner al día, etcétera, etcétera. Y no te afecta en nada que el año que viene no me vaya de vacaciones y al otro agarre y decida salirme los 2 periodos juntos de vacaciones, ¿verdad? Puede pactarse entre las partes perfectamente, pero con ese límite que estamos viendo, ¿verdad? 2 años. O sea, tampoco decimos, no, no voy a salir 5 años de vacaciones para tener muchísimo, y pero no, ahí ya no, hasta 2 años. Permiso, Luego pasamos profesor, al... Sí, permiso. Pero en este tema laboral muchas veces el empleado falta con el empleador, de acuerdo a las circunstancias que se dan en las labores. Muchas ujú, veces el trabajador le es más conveniente cobrar sus vacaciones y quedarse, que se puede hacer. O de lo contrario, el empleador le, le da en qué época quiere o le da por partes le va dando sus vacaciones, porque es todo cuestión de a quién le conviene más y siempre se debe hacer de acuerdo a ambos, a lo que más les conviene. Tiene que hacerse en buena forma. Y esto está todo en el Código Laboral, artículo 230, 233, por ahí está esto que está dando. Está muy bien hecho el Código Laboral, profesor. Nada más que quería sí, acotar eso de que el trabajador puede pactar cualquier cosa siempre que sea de mutuo acuerdo. Gracias, claro. profe. No, a vos, Paula. Así mismo como está diciendo Paula, yo lo que vengo a señalarle es que hablamos de mínimos y máximos, ¿verdad? El código laboral lo que establece son las reglas a las que tiene que ceñirse esa relación laboral y confiriendo los derechos, ¿m? Y las herramientas de defensa de los intereses laborales, tanto del patrón como del empleado, ¿verdad? A ver, eh, Paula dice, pueden pactarse cualquier cosa entre las partes siempre que los dos estén de acuerdo. Claro, por supuesto, podría yo decir, si trabajo en un estudio jurídico y le digo, ¿sabes qué? Al presidente o al dueño del estudio jurídico le digo, no quiero salir de vacaciones durante 5 años, ¿ok? Y el tipo me dice, dale, no hay problema, y te pago, y quedamos de acuerdo en que me van a pagar las vacaciones que no salí durante 5 años, sí, perfectamente. Ahora, va a quedar un acuerdo entre nosotros. Acá lo que establece la ley es hasta qué punto nosotros tenemos derecho a reclamar. O sea, la ley lo que nos da son las herramientas para reclamar y nos dice, te vamos a poner como regla que podés acumular hasta 2 años. Fácticamente, yo puedo decirle a tipo, no quiero salir nunca de vacaciones en mi vida. Ahora, si llego a tener un inconveniente, ¿verdad? No puedo ir a reclamar, no, yo quería salir de vacaciones y me he acumulado todo. No, ¿por qué? Porque el código te dice, puedes acumular, pero por 2 años nada más. O sea, el código lo que hace es establecer los mínimos en los cuales quedamos protegidos y las reglas mínimas para quedar protegidos en la relación laboral. Nosotros vamos a convenir tranquilamente que nos paguen el sueldo mínimo en cuotas si queremos, podemos decir que no queremos salir a vacaciones, podemos decir que, no sé, queremos trabajar más de las 48, que queremos trabajar horas extra. Todo se puede pactar. Ahora, al momento de tener un inconveniente, el código nos dice qué vamos a poder reclamar y qué no vamos a poder reclamar. Si nosotros agarramos y confiábamos plenamente en el dueño de la empresa y el tipo nos decía, no, vos no sales nunca de vacaciones total,
si no querés, y después yo te pago todo. Y después el tipo no paga. El código lo que nos dice es, podés acumular por 2 años. No saliste 5 y viejo, yo te garantizo hasta 2 años que puedas acumular. Eso es lo que nos dice la ley. Podemos pactar todo lo que queramos, ¿verdad? Es una relación 100% bilateral y es una de las relaciones por lo general que tiene mucha posibilidad, mucha maleabilidad en cuanto a los intereses, ¿verdad? En que se pueden discutir condiciones de trabajo, se pueden variar condiciones de trabajo, no así con los contratos de adhesión, que por lo general son estos contratos comerciales, ¿eh? Por ejemplo, los contratos de servicio de telefonía, etcétera. Ahí uno no puede entrar a discutir las cláusulas. Te ponen las condiciones y te dice, ¿aceptado o no aceptado? Ahora, si vamos a trabajar en una empresa unipersonal, si vamos a trabajar, eh, no sé, en un estudio jurídico, contable, en una institución relativamente pequeña, en una pyme, por ejemplo, o en una MIPYME, ¿verdad? Que suelen ser negocios familiares, ahí sí se puede pactar re bien. Pero la ley lo que nos dice es, yo te voy a proteger hasta este aspecto. Vos puedes pactar lo que quieras, pero yo te cubro esto. Después el resto ya queda a tu riesgo. Entonces, por volver a tocar el ejemplo de la acumulación, las vacaciones no son acumulables. Podrán acumularse por 2 años. ¿Qué pasa si yo 5 años no salí y después quiero? Y le digo, che, yo 5 años no salí. Bueno, anda a reclamar a tu abuela. Te cubre hasta 2 la ley. Los otros 3 que no saliste, gracias y siga participando, te dice el empleador. De que pudiste haberlo pactado, pudiste haberlo pactado. Pero si el empleador no cumple, el código te cubre solo hasta 2. No sé si me explico. Por eso estoy diciendo, lo que hablamos acá con esta lección es de los aspectos sustanciales, fundamentales y los mínimos que la legislación laboral nos va a cubrir, nos va a proteger en nuestras relaciones de trabajo, ¿verdad? Podemos pactar lo que queramos, pero tenemos bien claritos los márgenes de actuación de la ley. Bien, ahora pasamos al salario. El concepto de salario significa la remuneración, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, que pueda evaluarse en efectivo, o sea, en dinero, debida por un empleador a un trabajador en virtud de los servicios u obras que éste haya efectuado o debe efectuar. O sea, incluye la posibilidad del pago adelantado. De acuerdo con lo estipulado en el contrato de trabajo. Se acuerda libremente entre las partes, pero no puede ser inferior al que se establezca como salario mínimo. No puede ser inferior al salario mínimo. ¿Ok? Entonces, salario, remuneración, cualquiera sea el nombre, salario, sueldo, estipendio, mensualidad, quincena, como quieran llamar, independientemente de su nombre o método de cálculo, que pueda evaluarse en efectivo. O sea, no puede pactarse un salario en cariño, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo pactamos? ¿Cómo traducimos cierta cantidad de cariño en efectivo? No se puede, ¿verdad? Ahora, ¿pueden pagarnos en bolsas de arroz? Pueden pagarnos en bolsas de arroz. Salario podemos cobrarlo en especie. ¿Por qué? Y porque si la especie es algo que se encuentra en el comercio, ¿m? Significa que tiene un equivalente monetario. ¿Y cuánto sale una bolsa arpillera de arroz? No tengo idea de cuánto va a salir, ¿verdad? Pongamos precio, eh, no sé, imaginario, 100.000 guaraníes. ¿Ok? Bueno, una bolsa de arroz, 100.000 guaraníes. Y yo trabajo para un arrocero, ¿verdad? Y me dice, bueno, si no querés que te pague con arroz. Y bueno, listo. No sé, ahora no tengo, me dice el tipo a fin de mes, ahora no tengo efectivo, estamos en el medio del campo, no sé, y voy a querer
cobrar y te puedo pagar con mercadería. Y bueno, y pagame con mercadería. Me voy y la vendo. Pero lo que sucede es que esa mercadería con la que me va a pagar tiene un precio de mercado. Entonces podemos medir cuántas bolsas de arroz son el equivalente a mi salario mínimo o el salario que haya pactado con el empleador. Entonces, ¿en especie puede cobrarse? Sí, pero la regla es que tiene que poder evaluarse en efectivo. Tiene que tener un equivalente en, eh, en dinero. Prohibiciones. ¿Qué prohibiciones hay con relación al salario? Las tasas de remuneración no podrán establecer desigualdad por razón del sexo, impedimento físico, nacionalidad, religión, condición social, preferencia política o sindical. O sea, no discriminación en otras palabras. No discriminación, no te puedo decir, no, a vos que sos liberal te pago más y al colorado le pago menos, ¿verdad? No, vos que estás sindicalizado te pago más y al otro le pago menos. O lo que tanto se reclama hoy en día, que dice que, bueno, las mujeres cobran menos que los hombres, ¿verdad? Eh, Y cierto, profesor, muy cierto es. sí, decimos un Sí, poco en qué caso las mujeres cobran menos que los hombres, Paula. sí, es cierto, es cierto. Y no se nos Bueno, trata bien también. el maltrato yo no creo que sea una cuestión de género, sino que, bueno, depende del nivel de educación del empleador, ¿verdad? Ahora, con relación al sueldo, por ejemplo, hay ciertos aspectos en los que yo no entiendo cómo sería posible que una mujer cobre menos que un hombre, ¿verdad? Eh, o no entiendo cuál sería el parámetro. Ahora, muy muy distinto es cuando hay situaciones, y esto es algo que quiso incluirse con esta onda progresista, y dice, bueno, que hay ciertas situaciones fisiológicas, ¿verdad? Biológicas, mejor dicho, de las mujeres mensualmente que de repente podrían dificultar sus prestaciones laborales. Por eso que en Argentina se llevaba el ejemplo que decían, no, pero el tema que el periodo tiene que ser remunerado, tal cosa. Bueno, en realidad lo que se puede hacer es ver la forma en que la mujer pueda prestar servicio en unos días que me imagino ha de ser algo bastante complicado ir a trabajar, ¿verdad? Molesto, no sé, no puedo opinar porque soy hombre, ¿verdad? Me estoy limitado en ese aspecto, pero, eh, pero bueno, sería cuestión de buscar la forma en que la mujer preste servicio. Si la mujer es una asesora, y bueno, y que trabaje desde la casa, ¿verdad? Ponga la bolsa de agua caliente, qué sé yo, tome una pastilla para el dolor y trabaje desde la casa, pero no encuentro cómo puede hacer eso una forma que justifique que se le pague menos a la mujer por ser mujer que al hombre, ¿verdad? Bueno, ahora, hay ciertas circunstancias en las que eh, las relaciones laborales implican una desigualdad, y esto sí se sabe, una desigualdad en perjuicio de los hombres. Y es, por ejemplo, el mundo del modelaje. En el mundo del modelaje, las mujeres cobran como 4 a 5 veces más por desfile que los hombres. Aunque ustedes no lo crean, es una situación en la que se aplica una clásica diferencia o si quieren llamarle discriminación, ¿verdad? En beneficio de las mujeres y en perjuicio de los hombres. Las modelos femeninas cobran muchísimo más que los modelos masculinos, ¿verdad? Y tienen más tapa en la revista y una cantidad de cuestiones por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Pero esto, ¿por qué no es objeto de reclamo de parte de los hombres? O al menos generalmente no es objeto de reclamo de parte de los hombres, y porque eh,
parece ser que los hombres son perfectamente conscientes que esas situaciones de diferencia son consecuencia del mercado. Tiene mucho más mercado o gana mucho más mercado una mujer modelo, ¿verdad? Que un hombre modelo. En cuestiones de producción de, qué sé yo, de vestimenta, de lo que sea, de marca de ropa, ¿verdad? Genera mucha más rentabilidad una mujer que un hombre. Eso Profe, la misma cosa del justifica fútbol también. la misma cosa, pero al revés. La misma Así cosa, mismo, pero al revés. Y así mismo, en el fútbol, ¿por qué el fútbol femenino no vende y por qué el fútbol masculino sí vende y genera con eso diferencia de cobro? Por eso era una tontería cuando salía esta señora que era la capitana del equipo de la selección de fútbol de Estados Unidos que decía, yo tengo que cobrar lo mismo que Messi y que Cristiano Ronaldo. Es una tontería, ¿verdad? Por decirlo menos. O sea, si comparamos el merchandising, todo lo que vende el nombre de Cristiano Ronaldo en comparación con lo que vende, si se pone el nombre, no recuerdo ahora el nombre, recuerdo que tenía el pelo lila o rosado, la capitana de fútbol femenino de Estados Unidos, bueno, mi punto de comparación. Demos la vuelta a eso, demos la vuelta a eso y vayamos al mundo del modelaje. El mundo del modelaje, la ponemos, no sé quién es la modelo que está de moda. Bueno, en mi época era Victoria Beckham, por ejemplo, la esposa de David Beckham, ¿verdad? No, Victoria Beckham era una modelo famosísima, ultra, ultra famosa, que, bueno, cada vez que iba a un desfile, que iba a algo, había una cantidad de gente, prensa, de todo. Después lo ponían a... Ni siquiera se sabe, fíjense que ni siquiera pueden decirme el nombre de un modelo masculino, porque nadie los conoce, pues son unos desconocidos. Y como son unos desconocidos, no venden. Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Cobran menos. Entonces, hay que entender esta cuestión del salario, ¿verdad? Que no es una discriminación por sexo, ¿verdad? Son las preferencias de mercado. Ahora, distinto es, y acá sí hay una discriminación por sexo, cuando en una oficina, por ejemplo, imaginemos un estudio jurídico, donde tenemos a un abogado y una abogada. Y los dos desempeñan el mismo trabajo, que se lleva a tener juicio ejecutivo, juicios civiles, de 8 a 3 de la tarde, ¿verdad? Están en la misma oficina, haciendo el mismo trabajo, la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días y en las mismas condiciones. Pero le pagamos más al tipo y le pagamos menos a la mujer. Ahí sí, ahí sí hay una discriminación, una desigualdad por sexo, porque las condiciones laborales son exactamente iguales y no están sometidas a preferencia de mercado. El cliente lo único que quiere es que su juicio avance, no le importa si es una mujer o un hombre, la mayoría de las veces ni se entera de si fue un hombre o una mujer el que llevó su juicio. Si es un estudio jurídico grande, ¿verdad? Que se pone a analizar estos juicios sí, estos juicios no, ni saben los clientes. Entonces ni le interesa. No es una cuestión de preferencia de mercado, sino que es una relación laboral en donde los dos están prestando exactamente el mismo trabajo en la misma cantidad de horas. Ahí sí, ahí sí había una discriminación, sí. El hombre y la mujer están haciendo el mismísimo trabajo, pero uno gana más que el otro. Ahora, en el fútbol, entre Cristiano Ronaldo y esta señora de pelo rosado, me van a decir, pero profe, ahí están haciendo el mismísimo trabajo. Cierto, en parte. ¿Por qué? Porque lo que determina la ganancia anual no es solamente por la cantidad de horas. Fíjense que los jugadores no ganan por la cantidad de horas que jugaron. El sueldo de los jugadores no se pacta, no, vos jugaste tantos minutos menos jugaste, te voy a pagar menos. No, no, no. El sueldo de los jugadores se compone de miles de factores, de la prensa, del mercado, de las preferencias, de los goles, de la posición que juegue cada uno, ¿verdad? De cuánto se haya pagado por él, a cuánto se lo puede vender. O sea, es
un salario compuesto por varios factores. Y esto exige que despliegue el jugador o la jugadora varias actividades. Por más que esta señora de pelo rosado se pare en la plaza a gritar, soy la capitana de fútbol de la selección de Estados Unidos y vengan y compren mi perfume, mi ropa, mi lo que quieran, nadie va a comprar. ¿Por qué? Porque no genera atención en comparación al menos con Cristiano Ronaldo. El tipo sale a la calle y ahí nomás ya pone a vender esta botella de agua y todo el mundo se va a pelear por esta botella de agua. ¿Por qué? Porque la vendió Cristiano Ronaldo. Bueno, entonces, de repente es importante hacer estas declaraciones porque tendemos a la generalización o al igualitarismo en las situaciones de las personas. Y tenemos que saber que no todas las personas y no todas las relaciones son exactamente igual. Hay que ser un poco crítico, cuestionarse a sí mismo, a ver, ¿está bien lo que estoy pensando? ¿Está bien la construcción que estoy haciendo? ¿O me salté este detalle? ¿No estoy atendiendo esto? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces acá una prohibición, volviendo a la prohibición de discriminación, siempre y cuando se tengan en cuenta esto que está en el segundo párrafo, que dice, a trabajo de igual naturaleza, valor, duración y eficacia, deberá corresponder remuneración igual, salvo salario mayor fundado en productividad y merecimiento. Entonces, podemos decir que la capitana de fútbol de Estados Unidos y Cristiano Ronaldo tienen la misma naturaleza, el mismo valor, la misma duración y sobre todo la misma eficacia. La capitana de fútbol mete la misma cantidad de goles que te mete Cristiano Ronaldo en un año y no, ¿verdad? Bueno, ahora, o lo mismo, la modelo femenina vende igual que el modelo masculino y no, vende muchísimo más y resulta más atractivo, y resulta más rentable, resulta más todo. Ahora, en el caso del estudio jurídico, está el abogado y la abogada, que tienen la misma naturaleza, el mismo valor, la misma duración, la misma eficacia, ahí sí corresponde aplicar la regla de igualdad. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los tipos de salario? Tenemos salario por unidad de tiempo, que puede ser por mes, quincena, semana, día y hora. Por unidad de obra, que puede ser por una pieza de trabajo, por una tarea, ¿verdad? O a destajo. Por una tarea, puede ser el famoso por resultados. Te pago para que me diseñes un proyecto arquitectónico, ¿m? Por ejemplo. Por comisiones, el porcentaje sobre las ventas o cobros por cuenta del empleador. ¿Ve? El caso del visitador médico, por ejemplo. ¿Ve? Cobra una comisión por la cantidad de productos que consiga que el médico esté adquiriendo, recomendando, usando, etcétera, etcétera. Se llama sueldo al pago mensual y jornal al pago por día o por hora. Acá hay una diferencia conceptual importante entonces. Sueldo mensual y jornal, lo que sea día u hora. El salario, ¿a quién se paga? ¿Al trabajador o a la persona que él designe? ¿Se le puede pagar a otra persona? Por supuesto. No se le puede decir al trabajador, no, si vos no venías a cobrar tu sueldo, no te pago. No. Si de repente el trabajador no puede ir a cobrar por X motivo, y dice, mira, se va a ir mi señora, entregarle a ella, perfectamente se le puede entregar siempre y cuando esté documentado, lleve la autorización, etcétera, etcétera, ¿verdad? No con no, ni una suposición del empleador puede decir, ah, no, vino tu señora y yo pensé que vos querías que le pague, entonces le di a ella. No, si no hay una instrucción, no hay una designación para pagarle a esa persona, entonces no, tiene que ser el trabajador, ¿verdad? El lugar de pago tiene que ser en el lugar de trabajo, en días hábiles, o sea, jornadas laborales, y dentro de las 2 horas siguientes a la terminación de la jornada. Importante, ningún trabajador puede limitar la libertad del trabajador para disponer de su salario. No te voy a pagar el sueldo porque voy a agarrar y te vas a gastar todo en comprar el último teléfono, etcétera, etcétera. No.
No, lo lamento, tenés que darle. Si el tipo quiere ir a rifar, a jugar todo al 15 rojo, al casino, y bueno, viejo, problema él. Esto porque, lo traigo a colación porque tenía el caso de un amigo que tiene una fábrica, ¿verdad? Una industria. Y lo que sucedía era que cada quincena que él le pagaba a los personales, el día que iban a cobrar, ¿verdad? A la hora de salida, el frente de la fábrica se le llenaba de los cobradores, ¿verdad? La de la ropa, el del celular a cuota, el de, qué sé yo, la cantina, el copetín, el prestamista, todo, había un pelotón de gente esperando frente a la fábrica. Y al amigo este le molestaba, decía, bueno, si me llama todos los viernes, ven la gente acá, se arma un problema porque se ponen a discutir, etcétera, etcétera, que si debe, no debe, pagó, no pagó, el trabajador sale corriendo, salta a la reja, qué sé yo. Entonces el tipo dijo, yo voy a agarrar y le voy a retener y así cuando le pague, te voy a descontar del sueldo, le voy a pagar a los cobradores y después te doy el sueldo. Bueno, eso no se puede hacer. Por eso le pongo ejemplo, retener una parte del salario del trabajador a fin de abonar una cuenta a un cobrador del mismo. Eso, por ejemplo, no se puede, no corresponde. Hay que darle el sueldo entero al trabajador y bueno, y si lo va a rifar y lo rifa, el problema él si tiene, si no alcanza, ¿verdad? Total, la obligación del trabajador es prestar el servicio en las condiciones pactadas, ¿verdad? En el horario, en la forma, etcétera, etcétera. Y la obligación del empleador es brindarle la herramienta de trabajo y pagarle por su tiempo, ¿verdad? Y por su trabajo. No encargarse de solucionar financieramente todos sus inconvenientes. Bueno, ¿cuáles son los descuentos legales que se pueden hacer del salario? Primero, indemnización de pérdida o daños en los equipos, instrumentos, productos, mercancía, maquinaria, instalaciones del empleador, causado por culpa o dolo del trabajador y establecida en sentencia judicial. Bueno, resulta que hubo acá una situación en que se fue el trabajador y fundió una mega máquina de una empresa. Y bueno, una indemnización porque me descompusiste la máquina, me la tenés que pagar, ¿verdad? Y bueno, eso se tiene que establecer en un juzgado laboral, ¿m? Una indemnización para que se le pueda proceder al cobro o al descuento al trabajador. Anticipo de salario hecho por el empleador, esto obvio, dame un adelanto. Bueno, listo, te doy un adelanto, pero después a fin de mes te lo descuento, ¿verdad? O en la quincena. Cuotas destinadas al seguro social obligatorio. Evidentemente, se descuenta del pago, una porción. El seguro social se compone del aporte, por eso se llama aporte obrero patronal. Una parte la paga la patronal, o sea, el empleador, y otro porcentaje lo cubre el empleado. Entre los dos pagan el seguro social obligatorio del trabajador. Y obviamente la parte que le corresponde al empleado es descontada por el empleador. O sea, te voy a pagar 2.500.000 y bueno, la parte que te toca son 100.000 guaraníes, que es tu aporte, la otra parte del aporte obrero patronal la pongo yo, pero la parte que te toca son 100.000. Bueno, te pago 2.400. ¿Ok? Pago de cuotas periódicas sindicales, cooperativa, mutualista, previa autorización escrita del trabajador. Orden de autoridad competente para obligaciones legales del trabajador. ¿Cuál es el caso? El de las prestaciones alimentarias. En caso de que también hay casos reiterados, en que está el trabajador y dice, che, pero me tenés que pagar todo el sueldo. No, papá, a mí me llegó una notificación de un juzgado, ¿verdad? De la niñez que dice que vos tenés que pagar el 25% de tu sueldo, un cuarto de tu sueldo, una prestación alimentaria. Yo te descuento eso. Directamente deposito a cuenta y nombre del juzgado, ¿verdad? Y el resto, el porcentaje, el 75% sí, te lo doy a vos.
pero ese descuento legal, obligación legal del trabajador, te lo voy a quitar. O también puede ser un embargo de sueldo por otra obligación. Puede ser perfectamente por haber quitado una moto a cuotas y no pagó las cuotas y el vendedor de la moto le plantea un juicio y un embargo. Y bueno, que se le embargue el sueldo hasta cubrir la totalidad del monto de la cuota. Obviamente ahí, ¿quién cobra, quién recibe la notificación? El patrón. El patrón le dice, acá este señor tiene una obligación legal que tiene que pagar y descontarle y depositar a nombre de la empresa vendedora de la moto. ¿Ok? Elementos del contrato de trabajo. Primero vamos a definir lo que es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es un convenio en virtud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o prestar un servicio a un empleador bajo la dirección y dependencia de éste mediante el pago de una remuneración, sea cual fuere la clase de ella. Más sencillo no se encuentra. Un convenio, o sea, un acuerdo entre los dos para prestar una parte, presta un servicio o hace algo a cambio de que la otra le pague por eso. Bien, los caracteres del contrato de trabajo son que es consensual, se perfecciona con el consentimiento de las partes, bilateral significa que hay obligaciones recíprocas entre las partes, ya que es un trabajo por prestación económica, a título oneroso, porque es retributivo, o sea, no se presume la gratuidad del trabajo, ¿m? Se presume que todo trabajo es remunerado. Conmutativo significa que hay proporcionalidad entre lo que cada parte tiene que dar y lo que tiene que recibir, ¿verdad? O sea, proporcionalidad significa que sea conmutativo. Las prestaciones mutuas son determinadas de antemano siempre que las dos partes estén de acuerdo en que su servicio vale la cantidad de dinero que le ofrecen. O visto del otro lado, el dinero que se paga se considera que es justo para el servicio que se está pidiendo. ¿Ok? No es formal ni solemne, no se exige en forma y hasta puede ser verbal, por escrito y tácitamente. Modalidades de trabajo, ¿verdad? Limitaciones a la libertad contractual. ¿Se puede contratar todo de cualquier manera, el contrato laboral? No. Hay algunos márgenes. El contrato de trabajo, siempre, por supuesto, que el objeto sea lícito, o sea, un narco no tiene contrato de trabajo, ¿verdad? Un narcotraficante no puede ir a quejarse ante un juzgado laboral que el que le dio la droga para que plante le pagó menos, ¿verdad? No, siempre que su objeto sea lícito, tiene por norma general la voluntad de las partes libremente manifestada. Sin embargo, no será válido el contrato que contraríe en perjuicio del trabajador. Uno, disposiciones legales y reglamentarias. Dos, las bases de trabajo establecidas en acuerdos conciliatorios. Tres, contratos colectivos de condición de trabajo. Una condición de nulidad es que una de las partes abuse de la necesidad, en experiencia del otro contratante para imponerle condiciones injustas o no equitativas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las manifestaciones de la voluntad, los vicios de la voluntad? ¿Mm? La necesidad, inexperiencia. Habíamos hablado de los vicios de la voluntad. O la violencia, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando se considera que se abusó de la inexperiencia, no sabía lo que estaba firmando, no sabía lo que se estaba comprometiendo, que haya sido, como se suele decir, sorprendido en su buena fe, entonces en este caso, toda cláusula que pacte en contrario a ese principio va a ser considerada nula. El trabajo en cuanto a la modalidad puede ser verbal o escrito, aunque tendrán que ser por escrito, tendrán que ser por escrito, los contratos individuales en que se estipule una remuneración superior al salario mínimo. O sea, desde el momento que se paga el salario mínimo un poquito más, tiene que ser por escrito.
Puede ser verbal cuando sea un trabajo accidental o temporal que no exceda 90 días y obra terminada cuyo valor no exceda el salario mínimo legal. Entonces puede ser verbal que le contratemos al jardinero. Viene, no llega al salario mínimo, no excede 90 días y no hace falta que firmemos un contrato. ¿Ok? Cuando llevamos el auto al lavadero para que nos dé un servicio, tampoco se dan esas condiciones. Inclusive, contratamos un herrero para que venga a hacernos la parrilla. Tampoco, porque no llega ni al tiempo ni al salario mínimo legal. Bien, el contrato escrito, ¿qué tiene que tener si vamos a firmar? Tiene que tener lugar y fecha de celebración. Acá estamos hablando de las formalidades de los actos jurídicos. ¿Se acuerdan? Formalidades de los actos jurídicos, sin la cual no se consideran, valen como elemento de prueba, principio de prueba, pero no hacen plena fe. Recuerden que estábamos hablando ayer y la semana pasada también. Bien, lugar y fecha de celebración, nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad y domicilio de los contratantes, clase de trabajo o servicio que debe prestarse y el lugar o lugares, monto, forma y periodo de pago, duración y división de la jornada de trabajo, beneficio que suministre el empleador en forma de habitación, por ejemplo, alimentos, uniformes, si el empleador se obligó a proporcionarlo, estipulaciones que convengan aparte las partes, ¿verdad? Adicionales, y la firma. El contrato tácito o también llamado presuncional se presume la existencia por el hecho de que una persona presta servicios personales por cuenta y bajo dependencia de otro. Se funda en la idea del consentimiento tácito. ¿Se acuerdan que hablábamos de, hay algunas circunstancias en las que el silencio tiene un efecto positivo, ¿verdad? Un significado positivo, ¿eh? Cuando uno calla significa que sí, y hay otras circunstancias en las que el silencio significa no. Bueno, en este caso, eh, la presunción es por el sí, el silencio significa sí. Si la declaración de voluntad que perfecciona el contrato está reemplazada por la simple exteriorización de la conducta de ambos contratantes, consistente en el acto o actividad profesional del trabajador que se pone a servicio del empleador y en la no oposición del patrón. O sea, de repente, está el jardinero y me dice, está cortando ahí la vereda y no sé, estaba abierto el portón que da al patio y el tipo entró y cortó nomás ya todo el pasto del patio. Y yo agarré, salí de repente a tomar interés y veo que el tipo está cortando. Yo le contraté para que corte el pasto de la vereda, pero veo que está cortando el pasto del patio de la casa. Entonces yo, en vez de decirle, no, 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 che, pará, no, era solamente la vereda. No le digo nada, dejo que corte todo, entonces se entiende que el contrato incluía, ¿verdad? O incluyó también en cuanto al alcance y la prestación de servicio, también el corte del patio, ¿verdad? El pasto del patio. El artículo 48 del Código del Trabajo dice, faltando contrato de trabajo escrito, se presumirá la existencia de la relación laboral alegada por el trabajador, salvo prueba en contrario, si existe prestación subordinada de servicios. El famoso periodo de prueba en la etapa inicial del contrato. Es un periodo que tiene por objeto para el empleador apreciar las aptitudes del trabajador y aparte de verificar la conveniencia, de las condiciones de trabajo contratado o de las condiciones de trabajo que se propusieron. El periodo de prueba no es solamente para que pruebe el empleador, sino también para que pruebe el empleado. Puede ser que el periodo de prueba, de repente el trabajador ya no, la verdad que no me convence esta, no, no me gusta esta casa por el famoso no me hallo o por el motivo que fuere, ¿verdad?
pero es para los dos. Mm. Dicho periodo tendrá como máximo la siguiente duración: 30 días para el personal del servicio doméstico y trabajadores no calificados, 60 días para trabajadores calificados o aprendices, y para caso de trabajadores técnicos altamente especializados, las partes pueden convenir un periodo distinto conforme a las modalidades. Puede ser más días, meses, inclusive con otras modalidades. Suspensión del contrato de trabajo, una vez que empezó. Ya pasamos el periodo de prueba, ya empezó el contrato, ¿verdad? Por escrito. Bueno, ¿cuándo se suspende? La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo solo interrumpe sus efectos y no extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos, en cuanto al reintegro a la faena y continuidad del contrato. ¿Ok? El artículo 71 dice cuáles son las causas de suspensión. Tiene 16 causales que no voy a transcribir acá porque es una cuestión de tiempo. Y luego tenemos las causales de terminación de contrato de trabajo, que tiene 13 causales. Tenemos causas justificadas de terminación del contrato por voluntad del empleador, o sea, del patrón. Tenemos 25 hipótesis en que se considera que la causa está justificada. Y también causa justificada de terminación por voluntad del trabajador. 14 casos en los que se considera que hay causa justificada para terminar el contrato. La estabilidad del trabajo. El trabajador que cumple 10 años ininterrumpidos de servicios con el mismo empleador adquiere estabilidad en el empleo y solo puede terminar su contrato en estos casos: que el empleador compruebe una justa causa legal; dos, que el trabajador cuya reposición fue ordenada decida sustituir por doble indemnización, o sea, no quiere seguir trabajando, sino que quiere nomás una doble indemnización; que se haya jubilado, ¿verdad? Puede terminarse la relación laboral por jubilación. No habrá en este caso de jubilación, no habrá alteración de salario, de la duración de vacaciones o otros beneficios que haya gozado. La terminación tiene que tener un preaviso de 90 días y el trabajador no tiene derecho a la indemnización por antigüedad. ¿Cómo se prueba la existencia de un contrato? Mediante el documento respectivo. Por eso es que se establece, por regla general, y salvo esas disposiciones especiales de la cantidad de horas trabajadas o del valor del trabajo, ¿verdad? De la remuneración, dice que todos los contratos tienen que ser redactados por escrito, ¿verdad? Dice, se comprobará con el documento respectivo y a falta de este con la presunción establecida en el artículo 19 del Código. Presunción de la existencia. Prueba a favor del trabajador esta presunción, o por los medios generales autorizados por la ley. Los testigos pueden ser trabajadores al servicio del empleador. ¿Cuáles son los medios de prueba admitidos? La confesión en juicio, instrumentos público-privados, o sea, un recibo, por ejemplo, una factura, una prueba pericial, de, en caso de que diga, no, esa no es mi firma en el contrato, y bueno, se hace una prueba pericial para ver si es la firma. La inspección judicial, o sea, cuando se constituye el tribunal para verificar si es cierto lo que dice el trabajador o si es cierto lo que dice el empleador en el lugar de trabajo, y por presunciones. Bien, terminamos la parte laboral y entramos directamente a lo que tiene que ver con el mandato, que es la última parte de nuestra clase de hoy, y que yo les decía, bueno, esto tiene que relacionarlo mucho con las actividades desplegadas en esta relación entre cliente y abogado, ¿verdad? Bueno, el contrato de mandato es en el contrato de mandato una persona acepta de otra un poder, que puede ser general o especial, para representarla en el manejo de sus intereses o en la ejecución de ciertos actos.
Primero tenemos la figura del mandato general. Es el mandato concedido en términos generales que solo comprende actos de administración, aunque el mandatario declare que no se reserva ningún poder, o que el mandatario puede hacer cuando juzgue conveniente o existiere cláusula general y libre gestión. Mandatario es el, el que hace, no el que encarga de hacer, sino el que hace, el encargado de hacer las cosas, ¿verdad? El encargado de representar a su cliente. Este artículo 884 es del Código Civil y establece la regla de mandato especial. Son necesarios poderes especiales que se hacen por escribanía para los actos siguientes: efectuar pagos que no sean ordinarios de la administración, novar, o sea, renovar obligaciones existentes al tiempo del mandato, transigir, comprometer en árbitros, prorrogar jurisdicción, renunciar al hecho de apelar prescripciones adquiridas, hacer una renuncia, quita de deudas, efectuar cualquier acto a título oneroso o gratuito tendiente a constituir, transmitir, renunciar o extinguir derechos reales, o sea, sobre inmuebles o bienes, eh, puntualmente sobre inmuebles. El poder especial a que se refiere este inciso no comprende la facultad de hipotecarlos, transferir derechos reales por deudas anteriores al mandato. También un mandato especial, o sea, un poder especial para poder hacer donaciones, para revocar donaciones que se hayan hecho, para dar o recibir dinero en préstamo, para dar arrendamiento por más de 5 años inmuebles que estuvieran a cargo del apoderado, ¿verdad? Y para constituir al mandante en depositario, a no ser que el poder consista en recibir depósito o consignaciones. Entonces, en ese caso, con un poder general sería suficiente. También, para obligar al mandante, o sea, al cliente, a prestar cualquier servicio como locador o gratuitamente, para formar una sociedad, para constituir al mandante fiador, para aceptar o repudiar herencias, para reconocer o confesar obligaciones anteriores al mandato, para recibir el pago de lo deudado al mandante, a menos que el cobro pueda considerarse como medio de ejecutar el mandato, o sea, por la naturaleza misma, ¿verdad? Y ejecutar actos del derecho de familia. Acá, que puede hacerse por representación, pero exige un poder especial. Pluralidad de mandatarios, cuando en el mismo instrumento se hubiesen nombrado 2 o más mandatarios. Imagínense el caso de que ustedes nombran a 3 abogados, por poner un ejemplo. Se entenderá que la designación fue hecha para ser aceptada por uno solo en el orden en el que está indicado, con excepciones. O sea, primero la regla general y acá vienen las excepciones. Cuando fueren designados para que intervengan todos o alguno de ellos conjuntamente, si lo hubieran sido para desempeñar todos o alguno de ellos separadamente, o el mandante dividiere la gestión entre los mismos, o cuando fueron nombrados para actuar uno de ellos a falta de otro, o sea, cuando uno le suple al otro. ¿Ok? ¿Cuáles son los deberes del mandante respecto al mandatario? Primero, del mandante respecto al mandatario. O sea, imaginemos en la hipótesis que le estoy diciendo, del cliente respecto a su representante. ¿Ok? Primero, pagarle la retribución convenida, una prestación de servicio, por supuesto, o la que resulte de los aranceles profesionales de leyes especiales. En el caso de la profesión de abogado, está la ley 1376, que es del año 88, ahí se establece todo lo que sus abogados les pueden cobrar a ustedes, o todo lo que ustedes tienen que pagarle a sus abogados, ¿verdad? Puntualmente. En defecto de normas convencionales o legales, la remuneración va a ser fijada por un juez. El mandante tiene la obligación de entregar las cantidades necesarias para la ejecución del mandato, si el mandatario las pidiere, por ejemplo, pagar las tasas judiciales, les eché, necesito que me hagas el giro para pagar este trámite burocrático, por ejemplo. Reembolsar los anticipos que hubiese hecho el mandatario, liberarle de las obligaciones que hubiera contraído con terceros en cumplimiento del mandato y proveerle de las cosas sumas necesarias para exonerarse de aquellas,
indemnizarle cuando sin falta imputable, o sea, sin que hubiera sido su culpa, significa eso, hubiere sufrido pérdidas con motivo del mandato. O sea, cumpliendo el trabajo que le encargué que haga, sufrió algún imprevisto, entonces estaba haciendo eso, imaginemos que agarramos y le llamamos al abogado para que nos saque de la comisaría, ¿verdad? Estamos detenidos en la comisaría un sábado. Y le llamamos al abogado y le decimos, bueno, vos sos mi apoderado y necesito que me vengas a sacar de la comisaría. Ni trae la fianza, qué sé yo, y sácame acá. Y una cuadra antes de llegar, le chocan. No fue su culpa del abogado, ¿verdad? O del mandatario. Y le chocan. Bueno, estaba yendo a la comisaría no porque estaba de paseo ni estaba ocasionalmente por ahí. Estaba yendo a cumplir el mandato que yo le di. Entonces, en ese caso, el choque que sufrió el representante, las pérdidas, se las tenemos que indemnizar nosotros, ¿verdad? Porque él estaba cumpliendo la orden que yo le di y en ese momento tuvo un accidente y sufrió una pérdida, un imprevisto y se lo tenemos que pagar. El mandato se extingue ¿cómo? O sea, ¿en qué circunstancias, con esto vamos terminando, se extingue esta relación de mandato entre el mandatario y el mandato? Primero, por cumplimiento total, ¿verdad? Del negocio para el que fue constituido. Contratamos a un abogado para que nos represente en la firma de un contrato. Se firma el contrato, está, terminó, chao, gracias. Se acabó el mandato. No puede decir el tipo, no, yo soy el abogado y sigo siendo, no, no. Te contraté para una cosa y para esa cosa y la cumpliste y ya está. ¿Ok? Por vencimiento del plazo de duración, por revocación del mandante, o sea, yo le di el poder y yo se lo revoco, significa que se lo quito, por renuncia del mandatario, ¿verdad? Mi representante renuncia a seguir ejerciendo mi representación, por muerte de cualquiera de las partes. Esto resulta obvio, ¿verdad? Por incapacidad sobreviniente. Mm, a uno de los contratantes. Cuando se tratara de un mandato sustituido por la cesación de los poderes del sustituyente, aunque este fuera un representante necesario. O sea, tenía yo de representante a la persona, al profesional A, y después agarré y nombré a mi representante profesional B. Bueno, y con eso, esas son las circunstancias en que se producen las extinciones del mandato. Y ahí, faltando 8 minutitos, eh, entonces tenemos acá veo una pregunta de, a ver, no, me saltaba ahí recién un mensaje, pero no lo alcancé a leer. Bueno, con esto terminamos, gente linda, en esta fría tarde de invierno. Esta fue nuestra última clase. Mañana van a tener, acuérdense, estén atentos porque mañana van a tener una evaluación, una retroalimentación con relación a lo que hablamos hoy y lo que hablamos ayer. Y luego el lunes van a tener, yo ya no voy a estar con ustedes, ¿verdad? Voy a acompañarles eh, ya desde el punto de vista si hay alguna corrección o alguna aclaración que hacer, eventualmente ya con la directora Marcet. Pero el lunes van a tener la evaluación final y esa evaluación final va a ser, no se preocupen, va a ser quitada de todo lo que venimos hablando. O sea, ustedes lo que van a tener que hacer es, en todo caso, repasar estas grabaciones que se hicieron en estos días, volver a verlas, volver a escucharlas, de repente mientras están haciendo sus actividades cotidianas. No hay nada que tengan que sacar de un libro, estudiar 2, 3, 4 libros ni nada. Tratamos de hacerlo, como yo les dije, de la forma más sencilla y dinámica posible. Y bueno, espero haber aclarado todas las dudas que pudieran haber surgido y les deseo el mayor de los éxitos y que se sigan capacitando en el instituto y cualquier cosa, si nos encontramos por ahí, siempre abierto a aclarar
todas las dudas que puedan surgir con relación a esto que estuvimos hablando. Les deseo a todos un excelente resto de jornada, un excelente resto de semana, que rindan súper bien y nos vemos en cualquier momento. Gracias, Gracias, profesor. profe. Hasta el Dale, lunes. hasta luego. Hasta luego, profesor. Adiós.